Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida en el día de hoy y hoy nos acompaña nuestro querido Fabricio Augusto nuevamente y la conferencia eh, que él nos va a regalar en el día de hoy es Felicidad, sufrimientos en las vidas múltiples. Para las personas que ingresan por primera vez, nuestro querido Fabricio, su profesión es auditor, es presidente del Centro Espírita Lazos Eternos de la ciudad de La Paz, es vicepresidente de la Federación Espírita Boliviana, es miembro del área de comunicación del CEI. Entonces, te damos la bienvenida, Fabricio. Nos alegra nuevamente que estés entre nosotros. Y para comenzar nuestra actividad en la tarde de hoy, vamos a comenzar con una oración y solicitamos a todos que por favor mantengan los micrófonos apagados. Y en el transcurso de la conferencia, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, por favor la pueden escribir en el chat. Y nos vamos a unir todos de pensamiento para realizar la oración en la tarde de hoy que nos la va a regalar Hermes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a unirnos en un solo pensamiento para darle gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, por este momento que nos permite reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesús y de todo el equipo de trabajadores de la Buena Nueva que presiden esta obra maravillosa que estamos disfrutando en este tiempo. Todos los espiritistas y no espíritas que se conectan por medio de estas redes para esclarecerse a través del conocimiento, de la luz divina que nuestro Señor Jesús nos ha permitido y nos permite continuar recibiendo a través de las conferencias el día sábado. Te clamamos, Señor Jesús, por todos los oyentes, por todos los participantes que están escuchando el día de hoy la conferencia que vamos a recibir. Te rogamos, Señor, permita que tu luz divina nos envuelva en vibraciones de mucha paz, de mucha armonía, mucha tranquilidad, para que podamos entender y comprender el mensaje que nos trae nuestro querido Fabricio el día de hoy, para quien también reclamamos sea envuelto en vibraciones de mucha paz y armonía y de mucha luz. Y así invitamos a todos nuestros guías y mentores espirituales para que nos acompañen esta tarde y podamos estar en mucha armonía, agradeciendo al Padre Celestial por este momento maravilloso que nos permite disfrutar. Y sobre todo, oramos por todos nuestros hermanos y clamamos para que todos podamos estar muy felices, porque la doctrina de los espíritus nos da alegría, nos da felicidad, nos da entusiasmo, nos fortalece la fe y nos ayuda a fortalecer como espíritus inmortales que somos. Para todos sean bienvenidos y que la paz y el amor de nuestro Señor Jesús nos acompañe en esta tarde y que así sea. Bien, antes de comenzar con nuestro querido Fabricio, les queremos dar la bienvenida a muchos compañeros que asisten por primera vez. Entonces esperamos que se sientan muy contentos, muy felices de esta linda conferencia en la tarde de hoy. Fabricio, el auditorio es todo tuyo. Pida, te agradezco mucho. Buenas tardes a todos. Es una alegría inmensa el poder compartir nuevamente con ustedes en esta oportunidad. Me siento muy grato con un tema bastante interesante y que debe traernos una reflexión muy profunda, como es la de felicidad y sufrimiento en las múltiples vidas. Voy a compartir pantalla. Para eso, por favor, sí, después pueden confirmarme si todos logran ver lo que estoy compartiendo. ¿Logran ver pantalla?
Está Gracias. cargando. Ahora sí. Yes. Muchas gracias. Pues bien, como íbamos avanzando, el tema que vamos a tocar el día de hoy es acerca de la felicidad y el sufrimiento en las múltiples vidas. Al respecto, tenemos que darnos cuenta que en el mundo globalizado se tiene una ilusión al respecto de lo que es la felicidad. Y generalmente esta se enmarca en la suma de los éxitos. Es decir, que sería feliz aquella persona que logra el puesto más alto en la empresa, o la persona que va a tener el mejor coche, o aquellos que vas a estar con una sociedad mejor. Pero también en esa misma sociedad globalizada encontramos felicidad en esos momentos de aquellos que logran el alimento del día. Aquellos que en los trabajos de riesgo salen con vida o con éxito. O aquellos que simplemente tienen la felicidad de ver caer agua a través de una pileta. Y en los países más adelantados económicamente, generalmente no se tiene una necesidad o una preocupación al respecto de si el día de hoy tendré agua o el día de hoy tendré luz. Pero en muchos de nuestros países, todavía tercermundistas, subdesarrollados, pero tan hermosos, con grandes conquistas, existen esas preocupaciones. Entonces la felicidad es un hecho que varía de cada persona. Para lo cual, recordemos a nuestro Maestro Jesús, cuando en Romanos 2 establecía a cada uno según sus obras. Pues bien, esto hace referencia a que la felicidad o las conquistas que nosotros vayamos a tener están relacionadas con el trabajo íntimo, con el esfuerzo de cada uno de nosotros. Pero al respecto de esa felicidad, ¿qué es lo que exactamente sería? O aquellos que han definido la felicidad, ¿cómo es que la toman? Y vamos a encontrar que de acuerdo a la filosofía clásica, la felicidad sería el autorrealizarse, alcanzar las metas, para lo cual deberíamos lograr, entre otras cosas. Según vamos a tener Sócrates, que la felicidad está en hacer el bien, que la felicidad, ese que viene del griego arete, es la más valiosa de las posesiones, y que en realidad nadie desea hacer ese mal, y quien hace mal actúa contra la conciencia, por consiguiente experimenta infelicidad. Entonces, para Sócrates, la felicidad estaría en el correcto proceder, en el ayudar. También tenemos a Confucio, que el confucianismo como tal es un código ético y que fue concebido en la China milenaria a fin de que el poblado, el hombre, el ser humano, el Homo sapiens, pueda convivir en paz. Y para Confucio existían dos caminos muy claros, que era el del bien y el del mal. Y solo la persona que seguía el camino del bien o el camino correcto es la persona que puede ser feliz. Pues el irse por el camino del mal conduce, según Confucio, fatalmente al desorden de la sociedad y por consiguiente a la destrucción de la personalidad. También tenemos a Epicuro de Samos,
el cual es padre del hedonismo, el mismo que establecía que todos los seres vivos buscan el placer y huyen del dolor. Entonces, los seres humanos tenemos como meta de vida el placer. Epicuro era un filósofo materialista y la razón de la existencia para él es que el ser humano desarrolle ampliamente los placeres a fin de encontrar la felicidad y poder huir de los dolores físicos, éticos y morales. También vamos a encontrar que Siddhartha Gautama, el Buda, establecía que la felicidad se consigue a través de la liberación del sufrimiento y de la superación del deseo, y que ambas se consiguen a través de la educación o del entrenamiento de la mente. Govinda, que era la persona que estaba conjuntamente con Buda, uno de sus discípulos, le pregunta en una oportunidad: maestro, ¿cómo puedo conseguir yo la felicidad? A lo que Buda le dice: entrena tu mente. Tu mente es como un caballo bravío, que para domarlo puede tomarte una semana, un mes, un año o una encarnación. Entonces, para Buda, esa felicidad era el hecho de que podamos centrar la mente y así conseguir la conquista o el dominio de aquellos pensamientos que traen infelicidad. Para los teístas, la felicidad se alcanza en la unión con Dios, además en ese hecho de practicar las bienaventuranzas y las enseñanzas del Evangelio de Jesús. Que también nosotros, como espiritistas, seguimos las enseñanzas del Evangelio de Jesús y también afirmamos que la conquista de la felicidad está en razón de el amar los unos a los otros. Sin embargo, el psiquiatra Sigmund Freud, uno de los exponentes más grandes de la psiquiatría, defendía que cada individuo es impulsado por la búsqueda de la felicidad, pero que esa felicidad era utópica, porque la vida está llena de pruebas, de dificultades, y que desembocan muchas veces estas en fracasos. Entonces, el ser humano tiene una felicidad que puede denominarse parcial. Por eso él llamaba de felicidad utópica. También vamos a encontrar que la profesora Lubomirsky, licenciada en psicología por la Universidad de Harvard y doctora en psicología social por la Universidad de Stanford, publica un libro el cual titula en inglés The How of Happiness, o cómo conseguir la felicidad. Y para ella, el conseguir la felicidad está en razón de la gratitud, del cultivar el optimismo, el de evitar pensar demasiado en las dificultades, el practicar la amabilidad, cuidar las relaciones sociales y aprender a perdonar. Al respecto de la gratitud, la profesora Lubomirsky establecía que es necesario que el ser humano sea agradecido con aquello que tiene, indistintamente si aquello que tiene puede causar una dolencia, porque es a través de esta dolencia que la persona puede encontrar una paz, una paciencia o bien el motivo de una resignación. Esto la llevaría a cultivar el optimismo, es decir, que ante esas dificultades
la persona tendría que desarrollar un carácter que la lleve hacia una posición de fidelidad, a una posición de seguridad, a una posición de estar consciente que aquello que aqueja puede pasar y que puede traer felicidad posteriormente. Ese hecho de estar pensando mucho en las dificultades, porque cuando todos y todos pasamos dificultades, comenzamos a pensar en estas y nos quitamos el sueño. No tenemos hambre. Muchas veces comenzamos a discutir con los familiares o a cortar comunicaciones. Entonces, para la profesora Lubimirsky, era necesario que para encontrar ese proceso de felicidad, dejemos de pensar tanto en las dificultades y comencemos a pensar más en las soluciones. Practicar la amabilidad para ella era fundamental, porque una persona grata, también establecía, es una persona amable. Y por supuesto, al cuidar las relaciones sociales, tú cuidas de tu prójimo. Y cuando cuidas de tu prójimo, aprendes a perdonar. Entonces, siguiendo estos preceptos, estos puntos, para la profesora Lubimirsky, es que nosotros conseguiríamos la felicidad. Y dentro de esto estaría también el hecho de saber, de poner esas actitudes. En uno de los hospitales de Estados Unidos, en una oportunidad, se atendió el caso de una niña que estaba con una enfermedad que podía llevarla hacia la desencarnación. La solución era aplicar una transfusión de sangre y que tendría que ser de su hermano menor de 5 años. Y el niño ya había atravesado por esa enfermedad. Y él no quería saber de hospitales. Él no quería saber de inyecciones. Entonces los padres se encontraban muy preocupados. El cómo iban a hablar con él ante esa necesidad que estaba pasando su hermana. Entonces el médico agarró al niño, lo sentó y le explicó la situación. Y le dijo, ¿a ti te gusta ver a tu hermana feliz? Y el niño le responde, claro, porque cuando ella está feliz, juega conmigo. Y yo soy feliz. Y entonces a ti te gusta jugar con tu hermana. Sí, me gusta jugar mucho con mi hermana. Tú sabes que tu hermana está pasando por una enfermedad que tú tenías. Sí, yo sé. Y para que ella se cure más rápido y no pase por el proceso que tú tuviste, es necesario que se haga una transfusión. Y el niño le responde al médico, ¿pero y qué es una transfusión? A lo que él le responde, es necesario que pongamos una aguja un poquito grande en tu cuerpo para que tú le des tu sangre y ella se cure. El niño abrió los ojos, miró al doctor, suspiró profundamente y le dijo, yo quiero que mi hermana sea feliz. Entonces acepto la transfusión. Prepararon los ambientes, pusieron las 2 camillas lado a lado. La hermana estaba flaquita, pálida, y el hermanito la miraba con cariño. Los doctores vinieron, pusieron las jeringas y comenzó la transfusión. Al poco tiempo, la hermana comenzó a tener un rosáceo en las mejillas. Comenzó a sentirse mejor, a sonreír, y entre hermanos jugaban. Y en un momento, el hermanito se puso serio, se puso algo pálido. Y el doctor se acercó a él y le dice, ¿qué es lo que tienes? Y el niño le responde, doctor, ¿a qué hora comenzaré a morir? Y el doctor lo mira extrañado y le dice, ¿por qué dices eso?
porque yo estoy donando mi sangre para mi hermana. Y yo sé que sin sangre no puedo vivir. Entonces yo sé que voy a morir. Y el doctor sonríe y le explica, no, tú no morirás, pero estás donando esa sangre preciosa para que tu hermana viva. El niño había comprendido mal. Él pensaba que iba a desencarnar, pero aún así, él decidió aceptar el sacrificio para que su hermana pudiese ser feliz. Pero en los sacrificios de la felicidad, para alcanzar la felicidad, también tropezamos con el sufrimiento. Y así como hemos visto a través de Sócrates, también Platón, Confucio y otros hombres que han hablado acerca de la felicidad, incluso nuestro Maestro Jesús, tuvieron que enfrentar grandes probaciones. Por consiguiente, sufrimientos. Pero el sufrimiento que abordamos ahora no es ese sufrimiento que conocemos simplemente como el dolor. Para eso, primero establezcamos que la palabra sufrimiento viene del latín sufferre, sub, que significa debajo, y ferre, que significa llevar o portar. Entonces el sufrimiento significa cargar con algo. Y en nuestros países latinoamericanos, muchas veces decimos que cuando uno está sufriendo, está cargando una pena o está cargando una piedra muy pesada, que es ese sufrimiento. Y ese sufrimiento puede ser moral, pero también puede ser de nivel físico. Pero el sufrimiento, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que busca? Para el monje tibetano Khenchen Konchon Rialten Rinpoche, el sufrimiento, al margen de tener el sufrimiento de ese nombre, enumera beneficios que son la sabiduría, la resistencia, la compasión y un profundo respeto por la realidad. Este hombre sabio, de una sonrisa tan generosa como vemos en nuestras pantallas, establece que ese sufrimiento, el sufrimiento que pasa el ser humano, lo lleva a tener una sabiduría, si es bien comprendido. Porque la persona que reniega del dolor que tiene, pues no consigue el comprenderlo. Si no consigue comprenderlo, es muy difícil que obtenga una resistencia al mismo, el saber llevarlo con dignidad. Si no sabe llevarlo con dignidad, es difícil que él encuentre compasión, porque no sentirá por los otros el dolor o el sentimiento que él también tiene. Y por consiguiente, no podrá tener ese respeto hacia la realidad. Al contrario, este monje tibetano establece que cuando entendemos el sufrimiento, sea moral o sea físico, este nos da sabiduría. Porque podemos entender que el sufrimiento puede ser momentáneo. Y si no es momentáneo, el cambiar no será muy fácil. Hay un viejo adagio que establece: ¿por qué te preocupas de aquello que puedes cambiar si lo puedes cambiar? ¿Y por qué te preocupas de aquello que no puedes cambiar si no lo puedes cambiar? En este sentido, nuestro querido monje tibetano es que establece que estos sufrimientos nos darán sabiduría, resistencia, porque al comprender el sufrimiento vamos a poder establecer también beneficios sobre otros, que nos llevará a la compasión y también al respeto de lo que estamos pasando, un respeto sobre los dolores ajenos
y sobre los propios. Nuestro Maestro Jesús, en el Evangelio según el Espiritismo, bienaventurados los afligidos, en un mensaje de François-Nicolas Madeleine, cardenal de Morlot, de París 1863, hace una alusión a esta enseñanza de Jesús. La felicidad no es de este mundo. Y este mensaje establece que, en efecto, no es ni la fortuna, ni el poder, ni siquiera la juventud, ni la unión de los tres, lo que da felicidad. Porque se ve en hombres de grandes jerarquías, de grandes riquezas, que se quejan amargamente. Y vemos en esta sociedad tan consumista de hoy, que muchos jóvenes luchan por la fortuna y por una fortuna inmediata, que no requiera mucho trabajo, así por el poder. Y vemos que mucha gente se preocupa profundamente por la pérdida de la juventud, haciéndose grandes tratamientos para que no se noten las arrugas de la piel, cuando esto no traerá felicidad. Porque sabemos que esa felicidad se desarrolla, conforme hemos visto hasta ahora, por el progreso del ser, por el hecho de pensar correctamente, actuar correctamente, el por sentir empatía, aprender a perdonar, aprender a amar, traerá a nosotros felicidad. Al contrario de que si no sabemos practicar y elevar estos sentimientos, vendrá a nosotros la tristeza y por consiguiente también la enfermedad. La física cuántica, en una experimentación que hace con personas depresivas, ve que la persona depresiva comienza a generar menos cantidades de la hormona serotonina y dopamina, que ambas ayudan al sistema inmunológico para que éste se fortalezca y por consiguiente para sentir felicidad. Las personas que tienen problemas con los vicios, sean estos alcohol, cigarro o drogas, u otras drogas, cuando las consumen, sus cuerpos comienzan a crear menos serotonina y más dopamina. La dopamina es una hormona que trae una sensación de felicidad de corto plazo. Y aquellos que tienen grandes problemas con la drogadicción prácticamente anulan la serotonina en su cuerpo, por eso es que necesitan constantemente de crear estos estados de felicidad momentánea a través del vicio. Las personas depresivas generan menos cantidad de dopamina y serotonina, por consiguiente vuelven a las células depresivas. La célula madre depresiva, en el momento de la mitosis, crea una célula hija depresiva. Y como tenemos millones de células, convertimos a nuestro cuerpo en depresivo. Por consiguiente, este se acostumbra a los procesos de infelicidad. De ahí es tan importante que nosotros tengamos esa visión positiva, como mencionaba la profesora Lubimirsky. Y como mencionaba el monje Khenchen Konchen Rialten Rinpoche. Nosotros debemos tener esa oportunidad de encontrar en la vida la felicidad a través de los actos más pequeños, a través de la sonrisa del niño, a través del canto del pájaro. Pero muchas personas se preguntarán, ¿cómo encontrar felicidad ante procesos de dolor tan grande? Ante el cáncer, que trae grandes dolores, o
entre comillas, la pérdida de un familiar, o para muchos la pérdida de una fortuna. Tenemos que tomar en cuenta que Allan Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 2, en el título o en el acápite, la progresión de los mundos, establece el mundo espiritual, o menciona: la tierra ha existido material y moralmente en un estado inferior. Aquel que se encuentra en la actualidad y ha llegado ya uno de sus periodos de transformación, en el que el mundo de expiaciones va a convertirse en un mundo de regenerador. Entonces los hombres serán felices en la tierra, porque en ella reinará la ley de Dios. San Agustín, París, 1862. Un mensaje del Espíritu, San Agustín. Debemos tomar en cuenta lo siguiente: un estado inferior, un mundo de expiación. ¿Cuál es ese mundo de expiación? Es un mundo en el cual todavía la maldad le gana a la bondad. Es decir, que tenemos un componente más alto de infelicidad, pero también encontramos felicidad. Y que este mundo de expiación y pruebas pasará y está pasando ya a un mundo regenerador en los primeros albores. ¿Y eso qué significa? Que la bondad se sobrepondrá a los malos sentimientos, a la maldad. Y vemos ahora en los diferentes países de nuestro mundo niños que emprenden grandes tareas de asistencia, de ayuda al prójimo. Dentro de este proceso de investigación para la charla del día de hoy, me topé con una noticia muy interesante de un niño de Estados Unidos que en la Navidad le dijo a sus papás: me gustaría que compremos muñecos para llevar al hospital y regalar a los niños que no tendrán un regalo. Y sus papás le dijeron: mira, la verdad es que saldría muy caro, es muy difícil que podamos regalar a todos los niños algo. Y este niño se sintió un poco frustrado. Podía haber dejado simplemente la idea, pero lo que él hizo es, con sus 8 años, entrar a cursos de internet para aprender a fabricar peluches. Y comenzó esta tarea, llegando hasta 800 peluches para repartir en el hospital. Y en la entrevista que le hacían, él decía: el primer peluche no me gustó mucho, no fue muy bonito, pero no me desanimé, porque yo sabía que podía llevar felicidad. Entonces, alrededor del mundo encontramos estos niños que serán los hombres del mañana, donde en ese proceso de la regeneración nos ayudarán a encontrar esos caminos de felicidad y la fortaleza para superar las pruebas, los dolores y las expiaciones. En la pregunta 97 del libro de los Espíritus, Allan Kardec, en el libro 2, capítulo 1, la escala espírita, establece: hay un número determinado de órdenes o grados de perfección entre los espíritus, y ellos le responden. Los de entre una parte, ¿no? Los del último grado aún están al comienzo de la escala espírita, los espíritus imperfectos, que se caracterizan por su ignorancia, su deseo en el mal y todas las pasiones malas que retardan el adelanto. Pues aquí vamos a encontrar que la infelicidad está relacionada con esas imperfecciones morales. Si nosotros hacemos una retrospectiva de aquello que tenemos, de lo que es nuestra vida, vamos a darnos cuenta que muchas de las luchas, de las imperfecciones, de los dolores, están en relación a nuestro mal proceder. Y si no encontramos una respuesta en esta existencia, vamos a encontrar una respuesta en una existencia pasada. Es decir, que la felicidad y el sufrimiento no está únicamente relacionado con esta vida
actual o con esta reencarnación, sino con otras existencias. En el libro Y el cielo y el infierno, parte de la codificación espírita, en su capítulo 3, titulado El cielo, en su numeral 7, Allan Kardec y los buenos espíritus nos enseñan: el progreso entre los espíritus es el fruto del propio trabajo, pero como son libres, trabajan para su evolución con mayor o menor actividad o negligencia, según su voluntad. Así ellos apresuran o retardan su progreso y en consecuencia su felicidad. La felicidad es una búsqueda de todo ser humano. Y muchas veces tratamos de encontrar la felicidad en el exterior. Y vemos que la felicidad puede estar en la pareja, porque hay muchos que ven que cuando yo me case, seré feliz. Cuando yo tenga un hijo, seré feliz. Cuando tenga la casa, cuando tenga el coche, y después será cuando tenga el trabajo, el primer millón, cuando tenga el perro que yo quiero, y la felicidad se va postergando conforme a ciertos requerimientos. Ahí es donde Sigmund Freud establecía que es utópica, al igual que San Luis, que esa felicidad no la encontramos la felicidad no es de este mundo, no la felicidad espiritual, no la felicidad como la conocen los espíritus superiores, sino encontramos esa felicidad como pequeños momentos. Así como vemos en este gráfico que tenemos al frente, de ese ser que se va trabajando, que se va labrando, y es que ese propio trabajo es el proceso evolutivo. Si nosotros queremos conquistar la felicidad, debemos de poner las actitudes. ¿Y qué actitudes son aquellas? El egoísmo, la falta de comprensión, los vicios, y estos que nos llevan a retardar nuestro proceso evolutivo, por consiguiente el proceso de felicidad. Pero puede decir una persona, pues yo no tengo vicios, yo no fumo, yo no bebo, trato de llevarme la mejor forma posible. Un análisis, ¿y cómo voy interiormente? ¿Será que he conquistado el pensamiento como mencionaba Buda? Ese caballo bravío que puede costar encarnaciones para conquistarlo, para no pensar mal, porque es muy fácil el pensar mal. Cuando vemos situaciones que nos molestan o que nos parecen muchas veces injustas, no aplicamos muchas veces la caridad de pensamiento. Decimos, ay, mira cómo fulano hace eso, es una persona egoísta, él es así, o esta señora que siempre miente, que hace esto, y no nos damos cuenta que comenzamos a juzgar, y que en ese hecho de juzgar estamos cometiendo esos procesos de retardación de las conquistas morales. La pregunta 258, Allan Kardec consulta al mundo espiritual. ¿No es pues Dios quien le impone como castigo las tribulaciones de la vida? A lo que los espíritus le responden: nada sucede sin el permiso de Dios, pues Él es quien establece todas las leyes que rigen el universo, dando al espíritu la libertad de elegir. Le deja toda la responsabilidad de sus actos y consecuencias, de manera que nada entraba en futuro. Tanto el camino del mal como el del bien permanecen abiertos para él. Debemos pensar que esa felicidad está en nuestra responsabilidad y que al momento de la infelicidad muchas veces se dice, y no sé si pasa en Colombia, pero aquí en Bolivia se escucha decir a la gente: Dios, ¿por qué haces esto conmigo? Yo que soy tan bueno. Pero no siempre encontramos ese equilibrio. Y traspasamos nuestros deberes y nuestras deudas y nuestros dolores a Dios, porque Él es el Todopoderoso,
porque Él sabe, Él crea, Él hizo todo y por consiguiente Él tiene el poder de quitarme la infelicidad que traigo. Pero es necesario ahí de que la persona tenga la fortaleza de que indistintamente del sufrimiento pueda pararse y seguir adelante, porque está ahí la conquista de la felicidad. En ese diario vivir, en esas conquistas, en fortalecer el espíritu. Evidentemente el sufrimiento es parte del proceso evolutivo. El sufrimiento es un maestro para cada uno de nosotros, como nos enseña la doctrina espírita. O aprendemos por amor o aprendemos por dolor. Si aprendemos por amor, encontramos la felicidad. Si aprendemos por dolor, encontraremos la felicidad, pero a través del proceso expiatorio. Y en esto, en Obras Póstumas, en el capítulo Orgullo y el Egoísmo, las causas y los efectos, cómo destruirlos, Allan Kardec y el plano espiritual nos enseña que los hombres no pueden ser felices si no viven en paz. Y esta paz está relacionada con la benevolencia, con la indulgencia y con la tolerancia. Entonces, mientras nosotros no consigamos esto, vamos a tener infelicidad. Y esa búsqueda de la felicidad es la búsqueda de paz. Y eso no lo encontramos hacia afuera, como decíamos, sino adentro. Es necesario que volquemos la mirada hacia el sol interior de nuestro espíritu, para encontrar en él la benevolencia, la indulgencia, la tolerancia, la fortaleza y otros sentimientos tan nobles que están ahí. Todos tenemos esos sentimientos, pero todavía no nos hemos dado la oportunidad de descubrirnos y analizarnos, conforme a Allan Kardec en la pregunta 919 del Libro de los Espíritus. ¿Cuál es la forma más eficaz de mejorarse a sí mismo y de evitar las solicitaciones al mal? Y K responde el mundo espiritual, y a un sabio de la antigüedad os dijo: conócete a ti mismo. Entonces, si queremos encontrar la felicidad, es necesario que nosotros podamos hacer ese análisis interior y saber dónde erramos. Como se dice, dónde metemos la pata muchas veces y cómo podemos salir. Y que la espiritualidad, además, nos apoya en cada momento. Porque así cometamos un error muy grande, que tendrá que ver esto con las leyes de causa y efecto, que tendremos que resarcir, pero la espiritualidad jamás nos abandona, como no nos abandona nunca el amor divino, el amor de Dios, el amor de Jesús. Y conseguir estos sentimientos es parte de ese proceso de entendimiento, de ese proceso evolutivo. Jordan Garfin, neurocientífico del National Institute of Health, hace un experimento en la cual él ve que las personas que desarrollan sentimientos de benevolencia activan partes del cerebro, iluminan partes del cerebro que son similares cuando uno practica el altruismo, cuando uno practica estos sentimientos de benevolencia. Cuando una persona lo que hace es experimentar una sensación de bien, se iluminan ciertas partes del cerebro, lo que hablábamos, y que esto hace que generemos dopamina, que generemos serotonina y que consigamos estados de felicidad. Estas sensaciones placenteras momentáneas iluminan también partes del cerebro que se iluminan cuando practicamos el bien. Y hemos aprendido a través de la doctrina espírita que cuando practicamos el bien, la felicidad llega más
al que lo practica más que a aquel que recibe. Chico Javier en una oportunidad salía de su casa para su trabajo y encontró en esa caminata a un mendigo que estaba pidiendo que le diera algo para comer. Chico, que también era una persona de escasos recursos, metió las manos a los bolsillos y no encontró nada. Entonces vio en su muñeca que tenía un reloj que era muy preciado para él. No era un reloj valioso, pero era muy preciado para Chico. Entonces Chico se saca el reloj y le da al hombre y le dice, ojalá que te sirva para algo. Chico se dio la vuelta y sigue la marcha hacia su trabajo. En eso se hace presente Emmanuel, su espíritu guía, y le dice, Chico, dése la vuelta. Chico se da la vuelta y con esa doble vista, esa vista mediúnica, ve a este hombre iluminado, una luz muy grande que estaba a su alrededor, y Chico le pregunta a Emmanuel, ¿qué pasa con él? Y Emmanuel le responde, está orando por usted. Entonces veamos cómo ese beneficio tan grande se consigue a través de las buenas actitudes. Cuando en los centros espíritas, cuando practicamos en las obras de asistencia y damos algo para alguien, y es un niño, y encontramos esa sonrisa por recibir una hogaza de pan, una sopa, un juguete, un abrazo, no nos cambiamos por nada. Esa sonrisa que ilumina y esa felicidad profunda. Es esa felicidad a la cual nosotros intentamos llegar. No la felicidad de los bienes terrenales, no la felicidad del esposo o los hijos, que no conseguimos la felicidad ahí. No conseguimos, pero sí en los estados interiores. Pero para esto lo que hablábamos, tenemos que pasar a través de la reencarnación. Y encontramos en la Génesis, en el capítulo 11, título La Génesis Espiritual, el numeral 32, el siguiente párrafo. El principio de la reencarnación es una consecuencia inevitable de la ley del progreso. Si encadenamos la felicidad a la evolución y la evolución con la ley del progreso, tenemos que darnos cuenta que es necesario que reencarnemos. Pero hay muchas personas que dicen, ay, pero yo sufrí tanto en esta existencia, yo no quisiera volver a reencarnar acá. Pero si nos diéramos cuenta que para conseguir la felicidad es necesario que volvamos. Porque no es que volvamos a pasar los mismos dolores. Si hemos aprendido, vamos a tener mejores oportunidades. Y las reencarnaciones cada vez serán mejores porque son evolutivas. Recordemos que como espíritus nosotros no involucionamos, nos estancamos. Y que tarde o temprano podemos seguir creciendo, amando y por consiguiente ir hacia la felicidad y dejar atrás el sufrimiento. Entonces, esto trasluce a las diferentes reencarnaciones. En el libro El cielo y el infierno, en su capítulo 3 titulado El cielo, la espiritualidad y Allan Kardec nos llevan al siguiente análisis. La reencarnación puede producirse en la Tierra o en otros mundos. Hay mundos más avanzados que otros, donde la existencia presenta condiciones menos penosas que en la Tierra, tanto física como moralmente, pero donde solo son admitidos los espíritus que han llegado a un grado de perfección acorde al estado de esos mundos. Y recordemos aquí a el venerando Becerra de Meneses. Cuando él desencarnó, según nos cuenta la parte de la historia mediúnica, él llegó al plano espiritual y le mostraron a través de una ventana un sinfín de espíritus que estaban ahí afuera. Y cuando Becerra pregunta quiénes son, y el espíritu mentor le dice, son aquellos que tú ayudaste. Y Becerra dice, pero yo no los conozco, pero ellos a ti sí. Y esta ayuda que dio el doctor Becerra de Meneses lo facultó para poder encarnar en otro mundo. Le dieron la posibilidad de él reencarnar en un mundo más feliz. Y la respuesta fue,
mientras uno de mis hermanos esté en esta tierra en sufrimiento, yo estaré ahí para auxiliar. Entonces el desarrollo de ese sentimiento de amor y de felicidad está nuevamente, recordemos, en dar, en darse y brindarse a los otros. Y que el sufrimiento podrá ser pasajero. Los dolores físicos o morales pasarán algún momento. Es parte del proceso evolutivo. Es parte de lo que todos vamos a pasar. Jesús y otros espíritus similares pasaron por esos sufrimientos que hoy pasamos. Entonces debemos tener esa confianza y esa fortaleza, que por más que estemos pasando por una enfermedad sin cura, por ahora, es lo necesario a nuestro proceso evolutivo y necesaria la conquista de la felicidad, porque pasaremos al mundo espiritual y en el mundo espiritual comprenderemos sobre ese amor profundo. En la pregunta 258, Allan Kardec: en estado errante y antes de reencarnarse, ¿tiene el espíritu conciencia y previsión de lo que le sucederá durante la vida? Y los espíritus le responden: él mismo elige el género de pruebas que quiere soportar y en esto consiste su libre albedrío. Aquí es donde debemos dejar de echar la culpa de todo a Dios. Porque nosotros en el plano espiritual decidimos, junto con el plantel técnico espiritual, cómo podría ser nuestra reencarnación. Ellos nos ayudan, nos sugieren, nos ayudan a decidir en base a la ley de causa y efecto. Mira, tú tienes que reencarnar de esta manera. Va a ser beneficioso para ti. Tú a tal edad puedes tener esta enfermedad que vas a lograr llevarla, sobrepasarla y curarla. O tal vez no, pero es necesario para tu conquista de la felicidad, para tu conquista del proceso evolutivo. Entonces nosotros firmamos, entre comillas, un contrato y decimos: ok, yo quiero volver. Y cuando volvemos, tenemos este velo del olvido y no recordamos. Y nos obnubilamos, protestamos, pero aún así, algún momento tenemos que encontrar esa fortaleza, esa fidelidad para seguir adelante indistintamente de aquello que pasamos. Jesús, en toda esa caminata, nos demostró de que pese a los sufrimientos, hay que levantarse. ¿Cuántas veces cayó Jesús caminando hacia el Gólgota? Con la cruz a cuestas. Que la cruz es el sufrimiento, es el símbolo del sufrimiento. Y Jesús, en cada caída, se levantaba. Él sabía a dónde iba. Es este sentimiento de fortaleza y este sentimiento de felicidad al cual tenemos que llegar. Hay pruebas, hay expiaciones, eso es cierto, pero también existe la oportunidad de la fortaleza, la oportunidad del amor, la oportunidad de la paciencia y la resignación para levantarnos. Porque por ahora sufrimos, pero en otra reencarnación no, podrá ser diferente. En el libro La Rueda de la Vida, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, médico, psiquiatra, tanatóloga, una de las mayores expertas referente a la muerte, escribe el siguiente texto, en este titulado sobre la vida y el vivir. Ella menciona: es muy típico que yo tenga todo bajo control. Es muy típico que yo sepa qué es lo que va a pasar. Llegarán mis familiares de diferentes países, amigos de aquí del país. Tendrán que pasar el desierto. Llegarán a una parte de la entrada de mi casa donde tengo una madera con mi nombre. Ingresarán y verán el tipi. Más adelante mi hogar con la bandera de mi país. Entrarán, algunos sonreirán, otros llorarán. Y cuando eso ocurra, es que yo estaré muerta. Pero ¿por qué no celebrarlo?
menciona la doctora Elizabeth Kubler-Ross. ¿Por qué yo debería pensar que los diferentes dolores que he pasado en mi vida sean parte de una tristeza? Yo que comencé como una pizca de 900 gramos al nacer y que nadie me daba oportunidad de vida y que tuve que enfrentar grandes probaciones del tamaño de Goliat, entre ellas el miedo, la incertidumbre y el dolor. Ella sigue mencionando en este texto y dice: cualquiera que me conozca sabrá y puede atestiguar que he esperado con impaciencia estos momentos de transición, de dolor y de luchas. Durante los 2 últimos años, y debido a una serie de embolias que me aquejaron, tuve que dejar incluso mi aseo personal y muchos actos confiado a otras personas. Con dificultad me levanto de la cama y voy hacia la silla de ruedas, llegando hacia el baño, para después volver con mucho dolor nuevamente hasta la cama. Pero aún así, esta muerte tardía, menciona ella, es buena, porque me ha permitido acercarme con lentitud a esta transición final. Y es esta vida en la que me da el tiempo para pensar al respecto de la contemplación, del dolor, del sufrimiento, y que después de haber asistido a tantas personas moribundas, también pueda yo reflexionar sobre mi propia muerte. Ella menciona, hay poesía en esto, y que hay un leve drama parecido a una pausa. Es un teatro. La vida está compuesta de alegrías y sufrimientos, y que las pasamos a través de diferentes existencias. Y esas existencias nos llevan a replantearnos, a crecer. Ella también menciona que la lección última de la vida es aprender a amar, a ser amados incondicionalmente, amar incondicionalmente. Y menciona, en la tierra hay millones de personas que sufren de maltratos, de abusos, de enfermedades, de diferentes discapacidades, y que nosotros debemos aprender a escuchar esos llamados porque son una música armónica para nuestro espíritu. Y que esa música armónica nos llevará a la felicidad. La mayor felicidad, dice la doctora Elizabeth Kubler-Ross, consiste en ayudar a los demás. Realmente creo que mi verdad es universal y que está por encima de cualquier religión, de cualquier situación económica, raza o color. Y que compartimos todos esta experiencia de amor. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, que llegó al mundo espiritual con los brazos abiertos de la espiritualidad por dedicar su vida a amar. Y lo que ella mencionaba, amar a aquellos que muchas veces la gente no ama, me trajo la felicidad. Entonces, ¿cómo nosotros llegar a la felicidad? Es a través justamente del amor. De esta enseñanza sublime del Maestro Jesús, del amaos los unos a los otros, lo cual nos llevará a disminuir el sufrimiento en las diferentes existencias. Mientras nosotros no aprendamos al respecto del amor, que es la felicidad, seguiremos reencarnando. Y no sabemos que cada posibilidad que perdemos es una dificultad más grande. Entonces, para culminar, establezcamos que aquellos que quieren ser felices o aquellos quienes queremos ser felices, debemos amar al prójimo. Debemos extender los brazos y las manos para auxiliar, para amar, y nunca para acusar o para golpear. Y no temer
el volver nuevamente a reencarnar, porque la reencarnación es una oportunidad de amor que nos brinda el Padre, y que cada vez que reencarnamos, tenemos la posibilidad de ser felices. Así como decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross, amemos, porque amar me ha dado la felicidad. Y entonces dejemos el sufrimiento atrás, porque a pesar de dolores, es la oportunidad que tenemos de ser felices. Muchísimas gracias. Bueno, le damos gracias a nuestro querido Fabricio por tan linda, reflexiva conferencia. De verdad, hay compañeros que los invité y la están pasando pues por una situación muy difícil, pero creo que Fabricio con su linda conferencia les está dando esperanza, fortaleza para continuar adelante en ese caminar, que el sufrimiento es un proceso también evolutivo. Entonces, te agradecemos de todo corazón por tu conferencia, muy bonita. Vamos a mirar qué preguntas hay. Dice, Fabricio, gracias, qué buena conferencia, yo la estaba necesitando. Gracias por ayudar a sanar mis heridas, bendiciones. Te dicen que muchas gracias por el poder de la palabra ayuda. Qué bonita enseñanza. Gracias, Fabricio, realmente hermoso. Mil gracias por tan enriquecedora conferencia. Dios te bendiga. Familia Pibón, excelente conferencia. Muchas gracias. Bueno, solamente gratitud expresan los compañeros por tu linda exposición. Para continuar, no hay preguntas. Le corresponde en este momento el Evangelio a nuestro querido Hugo y le corresponde el capítulo 15, fuera de la caridad no hay salvación, el ítem 4, necesidad de la caridad según San Pablo. Entonces, adelante, Hugo. Muy buenas tardes para todos ustedes. El Evangelio que nos corresponde para el día de hoy, el capítulo 15, fuera de la caridad no hay salvación. Necesidad de la caridad según San Pablo, de la edición del Consejo Espírita Internacional 6. Muchísimas gracias. Bueno, lo que el hermano Fabricio nos dio en la disertación del día de hoy, en la charla, pues me quita todas las palabras, hablando de la felicidad. Y realmente lo que dice que para amar, la única manera que se puede llegar a la felicidad es amando, es sirviendo. Vemos al maestro del apóstol Pablo con esa gran enseñanza, una de las grandes enseñanzas que nos dio como legado para toda la humanidad, esa carta que le escribió a los Corintios, con mucho amor, con mucha abnegación y con la humildad que a él lo caracterizaba. Para poder hacer ese mensaje tenía que tener mucha humildad, tenía que vivenciar las enseñanzas del Maestro Jesús. Y dice, necesidad de la caridad según San Pablo. Aunque yo hablara de las lenguas de los hombres y hasta la lengua de los ángeles, si no tengo caridad, solo soy como el bronce que resuena o como el címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y penetrara todos los misterios, y aunque tuviera perfecta comprensión de todas las cosas, aunque tuviera incluso toda la fe posible, al punto de transportar montañas, no tengo caridad, no soy nada. Y aunque hubiera distribuido mis bienes, alimentar a los pobres y entregando mi cuerpo para que fuera quemado, si no tengo caridad, todo eso es de nada me sirve. La caridad es paciente, es dulce y bienhechora. La caridad no es envidiosa, no es imprudente, ni irreflexiva. No se llena de orgullo, no es despreciativa, no busca su propio interés, no se enfada y no se irrita por nada. No piensa mal, no goza con la injusticia,
sino que goza con la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. Esa es la caridad. Ahora permanecen esas tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. Pero entre ellas, la de mayor excelencia es la caridad. San Pablo, primera epístola a los Corintios, capítulo 3, el 1 al 7 y 13. Y viene una explicación del hermano Allan Kardec sobre el mensaje del apóstol Pablo. Dice, San Pablo comprendió de tal modo esa gran verdad que dijo, aunque yo tuviera el lenguaje de los ángeles, aunque tuviera el don de la profecía y penetrara todos los misterios, aunque tuviera toda la fe posible, al punto de transportar montañas, si no tengo caridad, no soy nada. Entre estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, la de mayor excelencia es la caridad. El hermano Allan Kardec. Así, sin equivocaciones, coloca la caridad por encima incluso de la fe. Eso se debe a que la caridad está al alcance de todo el mundo, tanto del ignorante como del sabio, tanto del rico como del pobre, y porque es independiente de cualquier creencia particular. Hace más, define la verdadera caridad, la muestra no solo en la beneficencia, sino también en el conjunto de todas las cualidades del corazón, en la bondad y en la benevolencia para el prójimo. Un mensaje muy hermoso que nos envía el hermano Kardec, que lo complementa a la carta escrita por el apóstol Pablo, donde nos dice que podemos hacer todas las cosas, podemos ser los seres más ilustres, más capacitados, más inteligentes, hablar todas las lenguas. Incluso nos dice que la lengua de los ángeles, o sea, ser lo máximo, tener todo el conocimiento, ser un sabio en cuanto a la ciencia, en cuanto al mundo. Pero si no tenemos caridad, no somos nada. Y que podemos tener la capacidad de decir, vamos a vender todas nuestras propiedades, todas las cosas que tengamos en nuestro poder. Como lo decía el hermano Fabricio, lo que hizo Chico Javier, sacó lo más valioso que tenía y lo que más quería, su reloj lo entregó. ¿Pero de qué manera lo entregó? ¿De qué forma? ¿Despectivamente? ¿O sacó el reloj y le dijo, tome, ¿sabe qué? Haga con él lo que quiera, no hay ningún problema? ¿O con el corazón le dijo, ojalá les sirva para algo? ¿Y qué recibió? La retribución del agradecimiento. La retribución de una oración elevada al Padre de agradecimiento a este gesto de Chico Javier. Porque el apóstol Pablo nos dice que puede entregar todo. Es más, se puede sacrificar en la hoguera. Pero si no tiene amor, si no tiene caridad, no está haciendo nada. No está entregando nada verdaderamente. Y aquí nos dice el hermano Allan Kardec también. Dice que la caridad está por encima de la fe y la esperanza. Porque la caridad está al alcance de todo el mundo. Y lo decía la Madre Teresa de Calcuta. Cuando llegaban seres necesitados, hambrientos, enfermos, al lugar donde ella estaba, ella lo recibía con amor. No les preguntaba de qué doctrina eran, de qué religión pertenecían. No. Ella veía a un hermano, a un ser que necesitaba de la ayuda, del amor, de alguien que le diera una palabra de estímulo. Ella lo recibía con ese amor, con ese cariño. Por eso dice que la caridad es para el sabio, para el ignorante, para todos, para el rico, para el pobre. Pero el pobre dirá, pero si no tengo que dar, ¿cómo no puede dar? Una oración en estos momentos de dificultades que está ocurriendo en nuestro planeta, una oración por los seres que están sufriendo esta pandemia, una oración de aliento, una llamada a uno de nuestros semejantes que están enfermos, que están sufriendo. Esa es la caridad, con amor, llamándola. No se necesita ser rico, porque el rico puede hacer la beneficencia, ¿verdad? Pero rico también puede ser la caridad, yendo a los lugares donde están necesitando
de su amor, una palabra de cariño. Es independiente de cualquier creencia particular. Está diciendo muy claro. Dice que, sino también en el conjunto de todas las cualidades del corazón, en la bondad y en la benevolencia para con el prójimo. El apóstol Pablo sí hizo eco de las enseñanzas del Maestro Jesús, las vivenció. Cuando aceptó que tenía que cumplir una misión que el Maestro Jesús le había colocado en este mundo, la aceptó con humildad y con amor. Sirvió todo el tiempo con amor. ¿Por qué? Porque el Maestro Jesús vivenció también lo que él decía en sus palabras, en sus enseñanzas. Él daba el ejemplo. Él estaba haciendo la caridad a cada momento con nosotros y la sigue haciendo. Y en la pregunta 886 del libro de los Espíritus, Allan Kardec le pregunta al mundo espiritual, dice, ¿cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad tal como Jesús la entendía? Y el hermano Fabricio nos dio una enseñanza sobre eso también, ¿verdad? Y el mundo espiritual, ¿qué le contesta? Benevolencia para con todos. Indulgencia con las imperfecciones de los demás. Y perdón de las ofensas. Esos tres pilares son los que componen, según las enseñanzas del Maestro Jesús, la verdadera caridad y el camino a la felicidad que nos dieron en esta charla, en este día. Porque el Maestro Jesús vino a decirnos, vino a hablarnos todo el tiempo. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Amar al prójimo como a sí mismo. Hacer el bien que quisiéramos que lo hicieran nosotros mismos. No hacer mal, porque a nosotros no nos gusta que nos hagan mal, no nos gusta que nos critiquen, no nos gusta que hablen mal de nosotros. Más bien nos gusta que nos amen, nos gusta que nos traten bien. Y nosotros es lo que tenemos que hacer también, ser recíprocos, amarnos. Y ese es el verdadero sentido de la palabra caridad que el apóstol Pablo dio a los corintios y nos dejó como enseñanza para todos nosotros, porque él escuchó al Maestro Jesús y hizo de sus enseñanzas el pilar para él enseñarnos a nosotros. Muchísimas gracias, muy amable por su atención. Bueno, le damos gracias a Huguitos por la explicación del Evangelio, muy acorde y muy sintonizada también con la conferencia. Hay una pregunta que hay para nuestro querido Fabricio y dice, ¿cómo podemos ayudar a las personas con esquizofrenia para que su paso por esta vida sea más feliz? Buenas tardes. Bien. Lo que pasa con la esquizofrenia es que son diagnósticos psiquiátricos con tratamientos especiales. Entonces, se necesita evidentemente un cuidado especial y la esquizofrenia varía en diferentes etapas y sus propias formas. Entonces, establecer un mecanismo específico para ayudar a una persona es difícil. Lo que sí podemos decir es que la comprensión, indistintamente del mal que aqueja a la persona, es lo necesario. Porque nos encontramos en un mundo donde las luchas son constantes y las personas muchas veces andan furiosas. Y el comprender que esos sentimientos vienen por parte de una infelicidad, por una enfermedad, es importante para nosotros. El comprender a los otros en la dolencia que tiene lo va a ayudar a hacer o encontrar una quietud o una calma o un proceso de felicidad por más de que sea pequeño. Y dejar de juzgar, ¿no? Si la persona tiene tal o cual dolencia. Entonces, en el tema de la esquizofrenia es comprender. Es necesario comprender, pero siempre igual estar de la mano con todos los tratamientos médicos y la asistencia espiritual necesaria. Eso recordemos siempre, ¿no? La parte espiritual y la parte médica de la mano.
Espero haber respondido de la mejor manera. Sí. Eh, Aquí te dicen que hermosa conferencia, siempre un gusto tenerte en casa, felicitaciones, excelente conferencia para reflexionar, Dios te bendiga. Entonces, no hay más preguntas, no sé si mi papá quiere hablar. Sí, voy a quitarle a usted, que es la niña que está en este momento haciendo la presentación, un minutico para expresarle a mi querido Fabricio la gratitud. Es la gratitud, pero sincera, Fabricio, por favor. Y ruego el favor, acepte esta manifestación de gratitud y reconocimiento por la generosidad que ha tenido con el Centro Espírita Rutas de Luz, sus asociados y simpatizantes, no solamente en Colombia, sino en diferentes partes de Colombia, en otros países. Entonces, Fabricio, que es decir, Dios lo siga iluminando, lo siga irradiando de esa sabiduría, del don de la palabra que esclarece y fortalece. Y a nombre de todos, pero de todos los hermanos, un abrazo. Y ya habrá la oportunidad, Fabricio, de volvernos a encontrar para abrazarnos como lo hacemos. Muchas bendiciones para usted y su familia. Gratitud, gratitud y nada más que gratitud. Y a Hugo también muchas gracias por el evangelio. Muy conciso, muy preciso y esclarecedor también. Entonces, para Hugo también nuestra gratitud. Muchísimas gracias. Si me permiten unas breves palabras, de verdad, gracias sí a Hugo por propiciarnos este momento de armonía y agradecer, querido Germán, y a todos los amigos de Rutas de Luz por esta oportunidad que nos brindan a la Federación Espírita Boliviana y a los centros que componen la Federación, en este caso también al Centro Espírita Lazos Eternos, del cual yo soy parte, por brindarnos esta oportunidad de estar juntos, de acercarnos más, de estrechar más los lazos. Nos sentimos realmente muy contentos. Gracias de corazón. Muchísimas gracias a todos y que Jesús nos bendiga siempre y nos ayude a encontrar los caminos necesarios para que los dolores vayan pasando poco a poco y que las alegrías se vayan acrecentando más. De verdad, muchas gracias y mucha paz. Muchas gracias, Fabricio. Aquí dicen, dijo Allan Kardec en el viaje espírita de 1862. Me siento feliz, amigos míos, al ver tantos grupos unidos por el mismo sentimiento que avanzan de común acuerdo el noble objetivo que nos hemos propuesto. Dado ese objetivo, es exactamente para todos. No podría haber divisiones. Fuera la caridad, no hay salvación. Ese es un mensaje que nos regala Johnny Pérez. Es muy cierto. Los centros espíritas debemos estar muy unidos y agradecemos también la presencia del Círculo Fuerzas Amigas. Algunas personas están presentes están presentes en la conferencia y en todo el evento. Les agradecemos. Y también a Centros Espíritas de Bucaramanga, hay unas personas de Boyacá, de San Juan del Guaviare. Les agradecemos por su invitación y por estar empezando esa semillita del espiritismo en estas regiones de Colombia. Que Dios les dé mucha sabiduría para que empiece a germinar esas semillas que estos compañeros están empezando a trabajar por divulgar la doctrina espírita. Para terminar la tarea en la tarde de hoy, le vamos a pedir por favor a Sandrita que nos regales la oración, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Muy buenas tardes para todos mis hermanos. Los invito a que cerremos los ojos, sintonicemos la atención en nuestro corazón y unificando nuestro pensamiento, vamos a dar gracias a Dios, nuestro Padre, a nuestro amado Jesús, a nuestro amado Allan Kardec y a todo el mundo espiritual por permitirnos este banquete espiritual a través de nuestros hermanos Fabricio y Huguito, porque esas enseñanzas de hoy realmente nos enriquecen, nos alimentan el alma, nos llenan de alegría, de saber de ese amor tan infinito que nuestro amado Dios tiene para con nosotros
al esclarecernos todo en nuestra vida, el porqué de todas las cosas que nos suceden. Y ya teniendo esa comprensión y teniendo esa claridad, poder lograr llevar con aceptación, con resignación, todas las vicisitudes de nuestra vida. Damos gracias al mundo espiritual por todo este acompañamiento, por el permitirnos a través de esas reuniones virtuales permanecer unidos en el amor de la fraternidad que nos da nuestra doctrina espiritual. Gracias, Padre, por este momento tan mágico, tan maravilloso, que permites sensibilizar nuestros corazones, que permites alimentarnos con tu amor para tener esa dicha de ser expresiones de tu luz y de tu amor. Permite que llenos de este amor en que hoy nos has envuelto, podamos ser nosotros vías llenas de luz para reflejar en todas partes, en todo momento, en todo lugar donde tú nos pongas, Señor, seamos un instrumento de tu luz y de tu amor. Permite que a través de todas estas enseñanzas que tú nos brindas, a través de estas charlas tan maravillosas, podamos nosotros llenarnos de tu luz para ser fuentes de ese amor, de esa sabiduría, de esa paz, de esa comprensión y hacer que en nosotros viva esa capacidad de poder experimentar esa caridad de la que tanto nos hablas con nuestro prójimo, que amemos nuestro planeta Tierra, que veamos a los animales y a las plantas como parte de tu creación y el prójimo nuestro, para que también aprendamos a amarlos, que nos amemos unos a otros en verdad, que este amor que hoy llena nuestros corazones de júbilo sea tan grande que nos permitas expresarlo y contagiar a todo el mundo, saber que somos tus hijos, que a través de esta doctrina nos esclareces todo, que no necesitamos más, sino solamente la guía que nos brindas para seguir adelante, para transformar nuestras vidas, para transformar nuestras mentes, nuestros corazones. Gracias te damos en esta tarde, Señor. Gracias. Gracias por tu infinito amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu caridad. Gracias, Padre. Que así. Los esperamos el próximo sábado con este lindo tema de las reencarnaciones de nuestro querido doctor Becerra de Meneses. Les deseamos un fin de semana muy feliz, lleno de muchas bendiciones a todos.